La mesera caminaba empapada bajo la tormenta, sin saber que un cowboy solitario cambiaría su destino. «No puedo aceptar tu dinero», gritó Esperanza, empapada bajo la lluvia torrencial, sosteniendo el sobre con billetes mientras las gotas le corrían por el rostro. «No sé quién eres ni qué quieres de mí». Santiago bajó lentamente de su camioneta blanca, con el sombrero goteando agua, y la miró con una mezcla de dolor y determinación. «Solo quiero ayudarte, Esperanza. Anoche vi en tus ojos que necesitabas ese dinero más de lo que yo lo necesito». «¿Y por qué habría de importarte?», le gritó ella, temblando tanto de frío como de rabia. «Los desconocidos no regalan dinero así como así. ¿Qué esperas a cambio?». El viento azotaba entre ellos, creando un muro de lluvia que parecía separar dos mundos diferentes. Santiago dio un paso hacia ella, pero Esperanza retrocedió. «No espero nada», respondió él con voz firme pero suave. «Solo que puedas arreglar tu carro y seguir luchando por tus sueños». 12 horas antes, Esperanza Morales estaba limpiando las mesas del restaurante El Cruce por tercera vez en la noche. Sus pies le dolían después de 10 horas corriendo entre las mesas, sirviendo café a los traileros y quesadillas a los viajeros que paraban en su camino hacia la frontera. «Mija, ya vete a casa», le dijo doña Remedios, la cocinera. «Llevas trabajando desde las 6 de la mañana». «Solo termino de acomodar las sillas», murmuró Esperanza, echando un vistazo al frasco donde guardaba las propinas del día. 22 pesos. Ni siquiera le alcanzaba para el camión. El viento comenzó a golpear las ventanas del restaurante. Esperanza miró hacia afuera y vio las nubes negras que se aproximaban. En el norte de México las tormentas llegaban rápido y sin avisar. «Se ve feo el cielo», comentó don Esteban, uno de los traileros regulares. «Mejor que te apures, muchacha». Esperanza asintió y se dirigió al estacionamiento. Su Tsuru del 98 estaba ahí, oxidado y cansado, pero era lo único que tenía. Giró la llave y... nada. Intentó de nuevo. Nada. «No, no, no», susurró golpeando el volante. «Hoy no, por favor». La lluvia comenzó a caer, primero como gotas aisladas, luego como una cortina espesa que empañó el parabrisas. Esperanza probó una vez más, pero el motor ni siquiera tosió. Don Chuy, el mecánico del pueblo, se acercó corriendo con una lona sobre la cabeza. «¿Qué pasó, Esperanza?». «No quiere encender», gritó por encima del ruido del agua. Don Chuy abrió el cofre y revisó con una linterna. Después de unos minutos, cerró y negó con la cabeza. «Es la bomba de gasolina. Va a costar como 800 pesos arreglarla». El corazón de Esperanza se hundió. 800 pesos. Eso era lo que necesitaba para las medicinas de su abuela esta semana. «¿No hay algo más barato que puedas hacer?». «Lo siento, mija. Sin bomba nueva, este carro no va a ningún lado». Esperanza se quedó parada bajo la lluvia, viendo cómo don Chuy corría de vuelta a su taller. El restaurante estaba cerrando. Las luces se apagaban una por una. En media hora estaría completamente sola. 5 kilómetros. Esa era la distancia hasta la casa de su abuela. Había caminado más lejos antes, pero nunca bajo una tormenta así. Esperanza cerró el carro con llave, se subió la capucha de su suéter y comenzó a caminar por la carretera. A los 10 minutos ya estaba empapada hasta los huesos. Los carros pasaban a toda velocidad, salpicándola con agua sucia de los charcos. Después de media hora, ya no sentía los pies. El frío se le había metido hasta los huesos y temblaba sin control. Las luces de los autos la cegaban cada vez que pasaban, y el ruido del agua le impedía escuchar bien. Fue entonces cuando vio las luces altas de una camioneta, que se acercaba más despacio que los demás vehículos. Para su sorpresa, la camioneta se detuvo a unos metros adelante. Un hombre alto y de hombros anchos bajó del vehículo. Llevaba un sombrero vaquero y botas, pero caminaba con cuidado hacia ella como si no quisiera asustarla. «Señorita, ¿está bien?», le preguntó con voz ronca pero amable. Esperanza se detuvo, todavía temblando. Su instinto le decía que no confiara en desconocidos, especialmente en una carretera solitaria y en plena tormenta. «Estoy bien», mintió, aunque era obvio que no era cierto. «Se va a enfermar si sigue caminando bajo esta lluvia». «¿Dónde vive? ¿Puedo llevarla?». El hombre se mantuvo a una distancia respetuosa, con las manos visibles.
Esperanza lo estudió bajo la luz de los faros. Tenía unos 30 y tantos años, barba de varios días, y ojos que le parecieron sinceros. «No conozco desconocidos», respondió, aunque otra ráfaga de viento frío la hizo dudar. «Me llamo Santiago Ruiz. Tengo un rancho aquí cerca. La he visto trabajando en el cruce». Esperanza había escuchado ese nombre antes. Los clientes del restaurante a veces hablaban de él. Decían que era un hombre solitario pero decente que había llegado al pueblo hace un par de años. Otra ráfaga de viento la hizo tambalearse. Santiago dio un paso hacia su camioneta y abrió la puerta del copiloto. «Solo quiero ayudarla a llegar a casa. Nada más». Esperanza miró la carretera que se extendía oscura frente a ella. Luego la camioneta seca y caliente. Su abuela estaría preocupada. Si se enfermaba no podría trabajar y entonces no habría dinero para nada. «Vivo en el fraccionamiento Los Nogales», dijo finalmente. «Conozco el lugar, súbase, está temblando mucho». Durante el trayecto, Santiago puso la calefacción al máximo y le ofreció una manta que tenía en el asiento trasero. Esperanza se envolvió en ella, sintiendo cómo poco a poco dejaba de temblar. «¿Qué pasó con su carro?», preguntó él concentrado en manejar bajo la lluvia. «Se descompuso en el restaurante. Don Chuy dice que necesita una bomba nueva. Son caras esas piezas». «Sí», suspiró Esperanza. «Por eso estaba caminando». Santiago no dijo más, pero Esperanza notó que frunció el ceño, como si estuviera pensando en algo. Cuando llegaron a la casa de su abuela, una pequeña construcción de bloc con un jardincito al frente, Santiago se bajó para abrirle la puerta. «Gracias», dijo Esperanza, devolviéndole la manta. «De verdad, no hay de qué. Cuídese». Esperanza corrió hasta la puerta de su casa y se volvió para despedirse, pero la camioneta ya se alejaba por la calle, con sus luces traseras brillando en la oscuridad. «¿Dónde andabas, mija?», preguntó doña Carmen desde la cocina. Estaba preocupadísima con esta tormenta. «Se me descompuso el carro, abuela. Un señor me trajo». «¿Un señor? ¿Qué señor?». Esperanza se quitó la ropa mojada y se puso una pijama seca. «Santiago Ruiz. Dice que tiene un rancho por aquí». «Ah, ese muchacho. He oído hablar de él. Dicen que es buena persona, pero muy reservado. ¿Te portaste bien con él?». «Sí, abuela. Solo me trajo a casa». Esa noche Esperanza no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos amables de Santiago y recordaba su voz tranquila. Había algo en él que la tranquilizaba, pero también la inquietaba. ¿Por qué un desconocido se había tomado la molestia de ayudarla? A la mañana siguiente, cuando salió para ir al trabajo caminando, encontró un sobre debajo de la puerta. Dentro había 800 pesos y una nota escrita a mano. «Para que sigas persiguiendo tus sueños. S.R.». Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. Nadie le había regalado tanto dinero en su vida. Nadie que no fuera familia había mostrado tanta generosidad con ella. Pero también sintió miedo. ¿Qué esperaba Santiago a cambio? ¿Por qué haría algo así por una desconocida? Fue entonces cuando decidió buscarlo para devolverle el dinero y pedirle explicaciones. Preguntó en el pueblo hasta que alguien le dio direcciones de su rancho. Lo encontró bajo la lluvia, junto a su camioneta, y así comenzó la conversación que cambiaría su vida para siempre. Santiago se quitó el sombrero y dejó que la lluvia le corriera por el cabello. «Esperanza, por favor, guarda ese dinero. Tu carro necesita reparación y tú necesitas trabajar». «Pero no te conozco», gritó ella con el sobre temblando en sus manos mojadas. «¿Por qué harías esto? ¿Qué clase de hombre regala dinero a una desconocida?». «El tipo de hombre que sabe lo que es trabajar duro y no tener suficiente», respondió Santiago, acercándose un paso más. «Anoche, cuando me dijiste que caminabas porque no tenías para el taxi, vi algo en tus ojos que reconocí». «¿Qué viste?». «La misma desesperación que yo sentí hace años, cuando perdí todo y no tenía a nadie que me ayudara». Esperanza lo miró fijamente. Había algo en su voz que sonaba verdadero, pero su experiencia le había enseñado que los hombres siempre querían algo a cambio. «Si acepto este dinero, ¿qué vas a pedirme después?». Santiago suspiró y se recargó contra su camioneta. «Nada, Esperanza.
Absolutamente nada. Solo quiero que puedas arreglar tu carro y seguir adelante con tu vida. La lluvia comenzó a escampar un poco. Esperanza estudió el rostro de Santiago, buscando señales de mentira, pero solo encontró cansancio y algo que parecía tristeza muy profunda. ¿Por qué te importa tanto una mesera que apenas conoces? Porque conozco esa lucha, dijo él simplemente, y porque creo que mereces una oportunidad. 3 días después, Esperanza tenía su carro funcionando de nuevo. Don Chuy había hecho un buen trabajo con la bomba de gasolina y por primera vez en meses no tuvo que preocuparse por cómo llegar al trabajo. Pero no podía sacar a Santiago de su mente. Cada vez que un cliente mencionaba su nombre en el restaurante, prestaba atención. Poco a poco, fue armando una imagen de él. Había llegado al pueblo hace 2 años, había comprado un rancho pequeño en las afueras, vivía solo, criaba ganado y casi nunca venía al centro. Dicen que perdió a su familia en un accidente, comentó doña Remedios mientras preparaba gorditas. Por eso se vino para acá para empezar de nuevo. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó Esperanza, fingiendo desinterés. No sé bien, pero el pobre se ve tan solo. A veces viene a comprar provisiones y siempre está callado, como si cargara un peso muy grande. Esa tarde, cuando terminó su turno, Esperanza tomó una decisión. Manejó hasta el rancho de Santiago, siguiendo las direcciones que le había dado don Esteban. El rancho era modesto pero bien cuidado. Había una casa de una planta, establos limpios y un corral donde pastaban algunas vacas. Santiago estaba reparando una cerca cuando la vio llegar. «Esperanza», dijo sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Vine a darte las gracias», respondió ella bajándose del carro, «y a invitarte a cenar. Es lo menos que puedo hacer». Santiago sonrió por primera vez desde que lo conocía. La sonrisa le cambió completamente la cara, haciéndolo ver más joven y menos cansado. «No es necesario». «Sí lo es. Mi abuela siempre dice que las deudas de agradecimiento son las que más pesan en el corazón». Santiago se limpió las manos en los jeans y la miró con curiosidad. «¿Tu abuela cocina tan bien como tú? ¿Cómo sabes que cocino bien?» «Porque ayer pedí especialmente tus enchiladas en el cruce. Doña Remedios me dijo que la receta era tuya». Esperanza sintió que se sonrojaba. No sabía que Santiago había ido al restaurante a probar su comida. «¿Entonces vienes o no?», preguntó tratando de sonar casual. «Está bien, pero deja que me bañe primero». Esa noche, Santiago se presentó en casa de doña Carmen con una botella de vino y flores del campo que había cortado en su rancho. La abuela de Esperanza lo recibió con gusto, y durante la cena se dedicó a interrogarlo de manera no muy sutil. «¿Y de dónde eres, muchacho?» «De por aquí cerca, doña Carmen. Mi familia tenía tierras en esta región hace muchos años». «¿Tenía? ¿Qué pasó?» Santiago intercambió una mirada con Esperanza. «Problemas familiares. Mi papá tuvo que vender y nos fuimos al norte cuando yo era chico». «¿Y ahora regresaste?» «Sí. Después de que murió mi papá quise volver a casa». Doña Carmen asintió con comprensión. «La tierra llama a sus hijos, ¿verdad? Por más lejos que se vayan, siempre quieren volver». Después de la cena, Santiago ayudó a lavar los platos y se quedó conversando en la sala. Esperanza notó cómo su abuela lo había adoptado inmediatamente, haciéndole preguntas sobre el rancho y dándole consejos sobre el clima. Cuando Santiago se fue, doña Carmen le dijo a Esperanza: «Me gusta ese muchacho. Tiene buenos modales y ojos tristes. Los hombres con ojos tristes son los que más necesitan amor». «Abuela, solo vino a cenar. No estoy pensando en nada más». «Claro que no, mija», sonrió la anciana. «Solo digo que me gusta». Durante las siguientes semanas, Santiago comenzó a visitar el cruce con más frecuencia. Siempre pedía mesa en la sección de Esperanza y siempre dejaba propina generosa. Hablaban de cosas simples: el clima, las cosechas, los planes del pueblo. Una tarde, Santiago le propuso algo que la sorprendió. «¿Te gustaría ver el rancho? Tengo una yegua nueva que es muy bonita». Esperanza aceptó, aunque no estaba segura de por qué. Había algo en Santiago que la atraía: su manera tranquila de hablar, su respeto hacia ella, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando sonreía. El rancho era más grande de lo que había pensado. Santiago le mostró los establos, le presentó a sus caballos por nombre.
y le explicó cómo funcionaba la operación ganadera. ¿Aprendiste todo esto en el norte?, preguntó Esperanza acariciando el cuello de la yegua. Parte sí, parte lo aprendí de mi papá cuando era niño, antes de que tuviéramos que irnos. ¿Qué pasó exactamente? Si no te molesta que pregunte. Santiago se quedó callado un momento, mirando hacia el horizonte. Mi papá se peleó con su hermano por unas tierras. Fue una pelea muy fea que dividió a la familia. Al final, mi papá decidió que era mejor irnos para no causar más problemas. ¿Y nunca regresaron? No. Mi papá era muy orgulloso. Decía que si su hermano no lo quería aquí, entonces no íbamos a volver nunca. Esperanza sintió una punzada de tristeza por él. ¿Cómo se llamaba tu papá? Roberto. Roberto Morales Ruiz. Esperanza se quedó helada. Sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. ¿Dijiste Morales? Sí, ¿por qué? Mi papá se llamaba Joaquín Morales. Murió cuando yo tenía 15 años. Santiago la miró con los ojos muy abiertos. ¿Joaquín? ¿Joaquín Morales era tu papá? Sí. ¿Por qué? ¿Lo conocías? Santiago se pasó una mano por la cara, como si hubiera visto un fantasma. Esperanza, creo que tu papá y el mío eran hermanos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sintió que las piernas le temblaban. Hermanos, ¿estás seguro? Mi papá siempre hablaba de su hermano Joaquín. Decía que habían sido muy unidos hasta que se pelearon por las tierras de la familia. Esperanza se sentó en un banco cerca del corral, tratando de procesar la información. Mi papá nunca me habló de un hermano llamado Roberto. Siempre decía que no tenía familia, que éramos solo él, mi mamá y yo. ¿Por qué se odiaban?, dijo Santiago con voz quebrada. La pelea fue tan terrible que se borraron el uno al otro de sus vidas. Eso significa que nosotros somos primos, terminó Santiago. Primos que no sabían que eran primos. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. Todo lo que había sentido por Santiago, la atracción que había crecido entre ellos, de repente se sentía prohibido y confuso. No puede ser, susurró. No puede ser que... Santiago se acercó y se arrodilló frente a ella. Esperanza, yo no sabía. Te juro que no sabía quién eras cuando te ayudé esa noche. ¿Y ahora qué?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. ¿Ahora que sabemos que somos familia? Santiago tomó sus manos entre las suyas. No lo sé, pero sé que lo que siento por ti es real y no creo que el apellido lo cambie. Esperanza retiró sus manos. Necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado. Se levantó y caminó hacia su carro, sintiéndose mareada y confundida. Esperanza, espera, gritó Santiago detrás de ella. No, Santiago, necesito estar sola. Manejó de regreso a casa, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, sin saber si lloraba por la felicidad de haber encontrado familia o por la tristeza de que esa familia complicara todo lo que había comenzado a sentir. Esperanza no durmió en toda la noche. Se quedó despierta mirando el techo, dándole vueltas a todo lo que Santiago le había contado. ¿Cómo era posible que después de tantos años descubriera que tenía un primo? ¿Y por qué tenía que ser justamente él, el hombre que había comenzado a robarle el sueño? A la mañana siguiente, doña Carmen notó inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué te pasa, mija? Tienes cara de no haber pegado el ojo. Esperanza le contó todo: el dinero, las visitas al rancho y finalmente la revelación sobre Santiago y su papá Roberto. La anciana se quedó callada durante varios minutos, moviendo lentamente su café con la cucharita. Roberto Morales, murmuró finalmente. Ay, Dios mío. ¿Lo conociste, abuela? Claro que lo conocí. Era el hermano menor de tu papá. Eran como uña y carne cuando jóvenes. ¿Entonces es cierto? ¿Santiago es realmente mi primo? Doña Carmen suspiró profundamente. Sí, mija, es tu primo. Pero déjame contarte algo que tu papá nunca te dijo. La historia que le contó su abuela esa mañana cambió todo lo que Esperanza creía saber sobre su familia. Joaquín y Roberto habían heredado juntos el rancho de su papá, con la promesa de trabajarlo como socios. Durante años funcionó bien. Joaquín se encargaba de los cultivos y Roberto del ganado. Pero cuando llegó la sequía del 92, las cosas se complicaron.
Necesitaban dinero para sobrevivir la mala racha, explicó doña Carmen. Roberto quería vender parte del ganado, pero Joaquín pensaba que era mejor pedir un préstamo y apostar todo a que llovería pronto. ¿Y qué pasó? Que no llovió. Joaquín hipotecó el rancho sin consultarle a Roberto, y cuando no pudieron pagar, el banco se quedó con todo. ¿El banco se quedó con el rancho? Sí. Roberto estaba furioso porque Joaquín había puesto en riesgo la tierra sin preguntarle. Decía que si hubieran vendido el ganado como él quería, habrían salvado al menos parte del rancho. Esperanza sintió un nudo en el estómago. ¿Y por eso se pelearon? La pelea fue terrible, mija. Roberto le gritó a tu papá que era un irresponsable y que había perdido la herencia de sus hijos. Joaquín le contestó que Roberto nunca había entendido los riesgos de la agricultura. Se dijeron cosas muy feas. ¿Y después? Roberto se fue esa misma noche con su esposa y su hijo pequeño. Dijo que nunca iba a perdonar a Joaquín por haber perdido la tierra de la familia. Esperanza se quedó callada, procesando la información. ¿Y mi papá nunca trató de buscarlo? Tu papá era muy orgulloso, igual que Roberto. Los dos se quedaron esperando que el otro pidiera perdón primero, y ninguno lo hizo. Entonces Santiago es el hijo de Roberto? Debe ser. El niño tenía como 8 años cuando se fueron. Ahora tendría 30 y tantos. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por la cocina. ¿Por qué nunca me contaste esto, abuela? Porque tu papá me hizo prometer que nunca hablaríamos de Roberto frente a ti. Decía que ya había causado suficiente dolor y que no quería que tú cargaras con esa tristeza. Pero yo tenía derecho a saber que tenía familia. Doña Carmen tomó las manos de su nieta. Tienes razón, mija, pero también entiende a tu papá. Perdió a su hermano y su tierra en el mismo año. Después de eso se volvió muy amargado. Por eso se vino a la ciudad y conoció a tu mamá. Esa tarde, Esperanza no pudo concentrarse en el trabajo. Cada vez que alguien mencionaba a Santiago o cuando esperaba verlo llegar al restaurante, se sentía confundida. Parte de ella quería hablar con él, conocer su versión de la historia. Otra parte sentía que todo lo que había comenzado a sentir por él estaba mal. Tomás Rivera llegó durante su turno de la tarde. Era un hombre de 40 años, dueño de una tienda de materiales de construcción, y había estado cortejándola desde hacía meses. «Esperanza, te ves preocupada», le dijo sentándose en su mesa usual. «¿Todo bien?» «Solo problemas familiares, Tomás. Nada grave». Tomás pidió su café de siempre y se quedó observándola mientras trabajaba. Al final de su turno, se acercó a la barra. «¿Sabes qué? Necesitas distraerte. ¿Por qué no vamos al cine este sábado?» Esperanza había rechazado sus invitaciones anteriores de manera amable, pero esta vez dudó. Tal vez Tomás tenía razón. Tal vez necesitaba distraerse y dejar de pensar en Santiago. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo como amigos». «Por supuesto», sonrió Tomás. «Solo como amigos». El sábado por la noche, mientras se arreglaba para ir al cine con Tomás, Esperanza escuchó el ruido de una camioneta en la calle. Al asomarse por la ventana, vio que Santiago se bajaba del vehículo con un ramo de flores silvestres. Su corazón se aceleró. Durante toda la semana había esperado que él apareciera, pero ahora que estaba ahí no sabía qué hacer. «¿Quién es, mija?», preguntó doña Carmen. «Es Santiago. ¿Y vas a bajar a hablar con él?» «No puedo, abuela. Tomás viene por mí en media hora». «¿Tomás? ¿Vas a salir con Tomás?» «Solo al cine. Como amigos». Doña Carmen la miró con desaprobación. «Esperanza, ese muchacho está ahí afuera con flores. Al menos baja a escuchar lo que tiene que decirte». Esperanza se asomó de nuevo. Santiago estaba parado frente a la puerta, esperando. Se veía nervioso, pasándose las flores de una mano a otra. Finalmente, bajó. «Santiago», dijo al abrir la puerta, «¿qué haces aquí?» «Vine a hablar contigo. Sé que necesitabas tiempo, pero han pasado 6 días y necesitaba verte». Le ofreció las flores. Eran margaritas silvestres y algunas rosas que había cultivado en su rancho. «Están preciosas», dijo ella tomándolas. «Pero Santiago, yo...» «Esperanza, he estado pensando toda la semana en lo que pasó. Y creo que estamos viendo esto de la manera equivocada». «¿Cómo que de la manera equivocada?».
Somos primos, sí, pero primos que nunca se conocieron, que crecieron sin saber el uno del otro. No somos hermanos, Esperanza. No crecimos juntos. Esperanza sintió que se sonrojaba. Pero sigue siendo raro, Santiago. La gente va a hablar. ¿Y qué importa lo que diga la gente? ¿Tú sientes algo por mí o no? La pregunta la tomó desprevenida. Había estado evitando responder esa pregunta incluso para sí misma. Yo, sí, siento algo, pero... ¿Pero qué? Pero tengo miedo de que esté mal. Santiago se acercó un paso más. Lo que está mal es que nuestros papás hayan desperdiciado tantos años peleados. Lo que está mal es que hayamos crecido sin conocernos. Pero lo que siento por ti, Esperanza, eso no tiene nada de malo. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba a punto de responder cuando escuchó el claxon de un carro. Era Tomás. ¿Esperabas a alguien?, preguntó Santiago, notando su expresión de pánico. Sí, yo quedé de ir al cine con Tomás. La expresión de Santiago cambió completamente. La suavidad en sus ojos se convirtió en algo parecido al dolor. Ah, entiendo. Santiago, no es lo que piensas. Solo somos amigos. No me debes explicaciones, Esperanza. Tú puedes salir con quien quieras. Tomás se acercó caminando, con una sonrisa que se desvaneció cuando vio a Santiago. ¿Todo bien aquí?, preguntó, poniéndose al lado de Esperanza en una actitud protectora. Todo perfecto, respondió Santiago fríamente. Solo vine a traerle unas flores a la prima de mi papá. El comentario sonó casual, pero Esperanza notó el filo en su voz. ¿Prima?, preguntó Tomás confundido. Sí, dijo Santiago sin apartar la mirada de Esperanza. Resulta que somos familia. ¿Verdad, Esperanza? Esperanza sintió que se ahogaba. Santiago estaba usando su parentesco como un escudo, como una manera de protegerse del dolor que obviamente sentía al verla con otro hombre. Santiago, comenzó a decir. Que tengan una linda noche, la interrumpió él. Los dos. Se subió a su camioneta y se fue, dejando a Esperanza parada en la banqueta con las flores en las manos y el corazón hecho pedazos. ¿De qué hablaba?, preguntó Tomás. Son familia. Es una larga historia, murmuró Esperanza. Podemos irnos ya. Durante toda la película, Esperanza no pudo concentrarse en la pantalla. Solo podía pensar en la mirada dolida de Santiago y en las palabras que no había podido decirle. Cuando Tomás la llevó de vuelta a casa, ella apenas le dijo las buenas noches. Esa noche se quedó despierta mirando las flores que Santiago le había traído, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Doña Carmen estaba esperando a Esperanza en la cocina cuando llegó del cine. Tenía una expresión seria que su nieta conocía bien. Era la cara que ponía cuando había tomado una decisión importante. Siéntate, mija. Tenemos que hablar. Abuela, estoy muy cansada. ¿Puede ser mañana? No, tiene que ser ahora. Tiene... Esperanza se sentó, todavía con las flores de Santiago en las manos. Vi cómo saliste de aquí esta noche, continuó la anciana, y vi la cara que traes ahora. Ese muchacho Santiago te gusta, ¿verdad? Abuela, dime la verdad. Esperanza suspiró. Sí, me gusta mucho, pero es mi primo, y todo esto se siente mal. Doña Carmen se levantó y caminó hacia su recámara. Regresó con una caja de zapatos vieja que Esperanza nunca había visto. Hay algo que no te dije esta mañana. Algo que guardé todos estos años, porque tu papá me hizo jurar que nunca lo mencionaría. Abrió la caja y sacó una carta amarillenta, doblada con cuidado. Esto llegó 3 días antes de que tu papá muriera. Es de Roberto. Esperanza sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Roberto le escribió a mi papá? Sí. Y tu papá la leyó muchas veces antes de morir. Pero nunca me dijo qué pensaba hacer al respecto. Le entregó la carta a Esperanza. En el sobre, con letra cuidadosa, decía: «Para mi hermano Joaquín Morales». Esperanza la abrió con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Hermano, sé que han pasado muchos años y que tal vez esta carta llegue demasiado tarde. Sé también que tienes todo el derecho de romperla sin leerla, pero espero que me des la oportunidad de decirte algo que debí decir hace mucho tiempo. Tenías razón. Durante todos estos años he cargado con la rabia y el orgullo, culpándote por haber perdido el rancho. Pero hace 6 meses,
Mi esposa murió de cáncer, y mientras ordenaba sus papeles encontré algo que me cambió la vida. ¿Recuerdas al licenciado Vega, el que nos ayudó con los trámites del banco? Resulta que mi esposa guardó una copia de una conversación que escuchó entre él y otro abogado. Joaquín, ese hombre nos robó. Manipuló los documentos del préstamo para quedarse con el rancho por una fracción de su valor. Tú no hipotecaste toda la propiedad como yo creí. Solo hipotecaste tu parte, tratando de salvar la mía. Hermano, he vivido 20 años odiándote por algo que no fue tu culpa. Fui yo el que no quiso escucharte cuando trataste de explicarme. Fui yo el que se fue sin darte la oportunidad de defenderte. Ahora es demasiado tarde para recuperar la tierra, pero no es demasiado tarde para recuperar a mi hermano. Mi hijo Santiago está creciendo sin conocer a su familia, sin saber que tiene un tío que lo amaría como yo te amé a ti. Si puedes perdonarme, me gustaría volver a casa. Si no puedes, al menos quiero que sepas que nunca dejé de quererte y que mi mayor arrepentimiento en la vida es haber perdido a mi hermano por mi maldito orgullo. Tu hermano que te extraña, Roberto P.D. Santiago ya es un hombre, tiene 24 años y estudió ingeniería. Pero sigue siendo el niño que preguntaba por qué no podía ver a su tío Joaquín. Espero que algún día pueda conocerte. Esperanza terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Doña Carmen también lloraba en silencio. ¿Por qué nunca me enseñaste esta carta, abuela? Porque tu papá murió antes de poder responderla, y porque no sabía si era lo correcto. Pero ahora viendo cómo sufres tú y ese muchacho por una pelea que no era de ustedes, creo que ya es hora de que la verdad salga a la luz. Esperanza leyó la carta otra vez, más despacio. Santiago no sabe nada de esto, ¿verdad? No creo. La carta llegó después de que Roberto muriera, según me contaste. Probablemente murió esperando una respuesta que nunca llegó. ¿Y mi papá? ¿Qué pensaba hacer? No lo sé, mija. Pero los últimos días antes de morir estuvo muy pensativo. Una vez lo escuché llorar en su cuarto, cosa que nunca había hecho desde que murió tu mamá. Esperanza se levantó y comenzó a caminar por la cocina. Esto cambia todo, abuela. ¿Sí cómo? Santiago y yo no somos los herederos de una pelea. Somos los herederos de un amor que nunca murió. Nuestros papás se extrañaron toda la vida. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar a Santiago y le voy a enseñar esta carta. Y después voy a decirle lo que siento por él. Doña Carmen sonrió por primera vez en toda la noche. Eso sí me gusta, mija. Al día siguiente era domingo. Esperanza se levantó temprano y manejó hasta el rancho de Santiago. Su camioneta no estaba en el estacionamiento, pero había luz en la casa. Tocó la puerta y le abrió un Santiago que se veía como si tampoco hubiera dormido bien. Esperanza, ¿qué haces aquí? Tengo algo que enseñarte. ¿Puedo pasar? Santiago dudó un momento, pero se hizo a un lado para dejarla entrar. La casa era sencilla pero acogedora. Muebles de madera, fotografías de caballos y una chimenea que le daba calor al lugar. ¿Cómo estuvo tu cita?, preguntó Santiago sin mirarla a los ojos. Santiago, necesito que veas esto. Le entregó la carta. Santiago la leyó en silencio, y Esperanza vio cómo su expresión cambiaba de confusión a shock, y después a algo parecido al alivio. No puedo creerlo, murmuró cuando terminó. Mi papá trató de hacer las paces, y mi papá nunca tuvo la oportunidad de responder. Santiago se sentó pesadamente en el sofá. Todos estos años pensé que tu papá había sido el malo de la historia. Mi papá siempre hablaba de cómo Joaquín había sido irresponsable y egoísta. Era dolor, Santiago. Los dos estaban dolidos y orgullosos. ¿Por qué no me enseñaste esto antes? Porque mi abuela me lo enseñó apenas anoche. Ha estado guardando esta carta desde que murió mi papá. Santiago leyó la carta otra vez. Aquí dice que tu papá no hipotecó toda la propiedad, que solo hipotecó su parte tratando de salvarla de mi papá. Sí, y que un abogado los estafó. Vega, dijo Santiago frunciendo el ceño. Conozco ese apellido. ¿De dónde? Tomás Rivera. Su mamá era una Vega. Y recuerdo que alguien me dijo que su abuelo había sido abogado. Esperanza sintió un escalofríos. ¿Crees que sea el mismo? Puede ser, pero eso ya no importa. Lo que importa es que mi papá quería volver. Quería que yo conociera a mi tío.
Se levantó y caminó hacia la ventana. Esperanza, lamento cómo reaccioné anoche. Cuando vi que salías con Tomás, me puse celoso y dije eso de que éramos familia para lastimarte. ¿Celoso? Santiago se volvió para mirarla. Sí, celoso, porque estos días sin verte han sido terribles, porque no puedo dejar de pensar en ti, porque cuando te veo sonreír todo mi mundo se ilumina. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. Santiago, sé que somos primos, sé que la gente puede pensar que está mal, pero mis sentimientos por ti no tienen nada que ver con la familia. Tienen que ver con quién eres tú, una mujer fuerte, trabajadora, que cuida a su abuela y persigue sus sueños aunque sea difícil. Se acercó a ella. Esperanza, estoy enamorado de ti. Y no me importa si somos primos terceros o primos hermanos. Lo que siento por ti es real. Esperanza lo miró a los ojos y vio en ellos la misma sinceridad que había visto la noche de la tormenta. Yo también estoy enamorada de ti, susurró. Me daba miedo admitirlo, pero es la verdad. Santiago sonrió y tomó sus manos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que nuestros papás no pudieron hacer. Dejamos el pasado atrás y construimos algo nuevo. Cuando Santiago la besó, Esperanza sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Ya no importaba la opinión de la gente ni los errores del pasado. Solo importaba que se habían encontrado, contra todas las probabilidades, y que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero lo que no sabían era que Tomás Rivera había empezado a hacer preguntas sobre Santiago, y que lo que descubriría cambiaría todo una vez más. 3 meses después, la relación entre Esperanza y Santiago había florecido como las flores silvestres en primavera. Él la visitaba en el restaurante casi todos los días, la llevaba a pasear por el rancho los domingos y había conquistado completamente a doña Carmen con su paciencia y buenos modales. Esperanza se sentía más feliz de lo que había estado en años. Santiago la alentaba a experimentar con nuevas recetas para el restaurante y hasta había empezado a hablarle de la posibilidad de abrir su propio negocio. ¿Sabes qué?, le dijo una tarde mientras preparaban la cena en casa de doña Carmen. Tengo ahorros suficientes para prestar el enganche de un local pequeño. Podrías empezar tu restaurante. Santiago, no puedo aceptar que me prestes dinero. ¿Por qué no? Somos familia. Esperanza sonrió. Santiago había convertido su parentesco en algo hermoso en lugar de algo prohibido. Ahora hablaban de sus papás con cariño, imaginando cómo habrían sido las reuniones familiares si las cosas hubieran sido diferentes. Pero no todo el mundo veía su relación con buenos ojos. Tomás Rivera había estado observando desde que Esperanza rechazó sus invitaciones posteriores. La veía llegar al trabajo en el carro que Santiago había ayudado a reparar. La veía sonreír de una manera que nunca había sonreído con él, y la rabia le crecía en el pecho. Una tarde, decidió investigar más sobre este Santiago Ruiz, que había aparecido de la nada para robarle a la mujer que él consideraba suya. Su primera parada fue con don Chuy, el mecánico. «Oye, Chuy, ¿qué sabes del rancho que compró Santiago Ruiz?» «¿Cuál rancho?» «El que está en el kilómetro 15 de la carretera vieja». Don Chuy se rascó la cabeza. «Ah, ese terreno. Pues está raro ese asunto, la verdad». «¿Por qué raro?» «Porque ese terreno estuvo en pleito legal por años. Era de los hermanos Morales, pero se perdió por deudas en los 90. Después se lo quedó el banco y luego lo vendieron en remate. ¿Y? Pues que Santiago llegó hace 2 años con papeles que decían que él tenía derecho a comprarlo de vuelta, como que había habido fraude en la venta original o algo así. Tomás sintió que algo no cuadraba. ¿Morales? ¿Como el papá de Esperanza? Exacto. Joaquín Morales era uno de los dueños originales. El otro era su hermano, pero ese se fue del pueblo hace muchos años. Tomás salió del taller con la mente dándole vueltas. Fue a la oficina del registro civil y pidió consultar los archivos de propiedad. Después de una tarde de investigación, descubrió algo que lo llenó de ira y satisfacción a la vez. Santiago no era solo el primo de Esperanza, era el heredero legítimo de terrenos que valían mucho más de lo que aparentaba. Los documentos mostraban que parte de la propiedad incluía derechos de agua y que había una empresa minera interesada en comprar la zona. Pero más importante aún,
descubrió que el abogado que había manejado la venta fraudulenta en los 90 era licenciado Aurelio Vega, su abuelo materno. Esa noche, Tomás fue directamente al restaurante El Cruce durante el turno de Esperanza. Llegó poco antes de la hora de cierre, cuando ya no había clientes. Esperanza, necesitamos hablar. Ella lo miró con desconfianza. Había algo en la sonrisa de Tomás que no le gustaba. Si es sobre volver a salir, Tomás, ya te dije que no es sobre eso. Es sobre tu noviecito Santiago. ¿Qué pasa con Santiago? Tomás se sentó en la barra y sacó unos papeles de una carpeta. ¿Sabías que tu querido primo está jugando contigo? ¿De qué hablas? Hablo de que Santiago Ruiz no es el ranchero humilde que dice ser. Es el dueño de terrenos que valen millones de pesos. Esperanza sintió que el estómago se le revolvía. «Estás loco». «¿Ah, sí? Mira estos documentos. Santiago es dueño de 300 hectáreas que incluyen derechos de agua y posibles yacimientos minerales. Hay una empresa que quiere comprarle todo por 15 millones de pesos». Le mostró los papeles. Esperanza los leyó con creciente horror. Esto no puede ser cierto. Es completamente cierto. Tu novio es millonario, Esperanza, y tú sigues trabajando de mesera, viviendo en esa casita humilde con tu abuela, mientras él juega al vaquero pobre. Tiene que haber una explicación. Claro que la hay. Te está usando. ¿Usándome para qué? Tomás sonrió con malicia. Piénsalo. Aparece de la nada, te ayuda con dinero, se hace el generoso. Después descubre que eres familia. ¿No te parece conveniente? Tal vez quiere asegurarse de que no reclames nada de la herencia familiar. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. Santiago no es así. Él no sabía que éramos familia cuando me ayudó. ¿Estás segura? Porque aquí dice que él empezó los trámites para recuperar los terrenos hace 3 años, mucho antes de conocerte esa noche en la lluvia. Esperanza llegó a casa esa noche destrozada. Doña Carmen inmediatamente notó que algo andaba mal. «¿Qué pasó, mija?» Le contó todo lo que Tomás le había mostrado. Doña Carmen escuchó en silencio, con el ceño fruncido. «¿Y tú le crees a ese hombre?» «No sé qué creer, abuela. Los papeles parecían reales». «Mija, ¿has hablado con Santiago sobre esto?» «No puedo. ¿Y si es cierto? ¿Y si me ha estado mintiendo todo este tiempo? ¿Y si no es cierto? ¿Y si ese Tomás está mintiendo porque está celoso?» Esperanza se quedó callada. Parte de ella sabía que su abuela tenía razón, pero otra parte no podía sacarse de la cabeza las cifras que había visto en los documentos. Al día siguiente, Santiago llegó al restaurante como siempre, con su sonrisa cálida y sus ojos brillantes. «¿Cómo está mi cocinera favorita?», preguntó sentándose en su mesa usual. Esperanza lo miró y sintió una mezcla de amor y desconfianza que la partía en dos. «Santiago, ¿podemos hablar después del trabajo?» «Claro. ¿Todo bien? Te veo rara. Después hablamos». Esa tarde, en el rancho, Esperanza le mostró los papeles que Tomás le había dado. Santiago los leyó en silencio, y su expresión se volvió cada vez más seria. «Esperanza, sí es cierto que los terrenos valen más de lo que aparentan, pero yo no... ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que pensaras que estaba contigo por interés». «¿Interés? Santiago, yo no tengo nada. Tienes el derecho moral aparte de esta tierra. Tu papá era dueño de la mitad de todo esto». Esperanza sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Entonces, sí me estás ocultando cosas». Santiago se acercó a ella. «Esperanza, escúchame. Sí, sabía que los terrenos valían mucho, pero también sabía que tú tenías derecho a la mitad. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo». «¿El momento adecuado? Llevamos 3 meses saliendo. Porque quería que supieras que mis sentimientos por ti no tienen nada que ver con el dinero. Quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y decidiste mentirme para conseguirlo?» «No te mentí, solo no te dije toda la verdad». Esperanza se dio la vuelta, incapaz de mirarlo. «No puedo creer que hayas hecho esto». «Esperanza, por favor. Necesito tiempo para pensar, Santiago. Esto es demasiado». Se dirigió hacia su carro, pero Santiago la siguió. «¿Vas a creerle a Tomás en lugar de a mí?» Esperanza se detuvo en seco. «¿Tomás? ¿Cómo sabes que fue Tomás?»
Porque esos documentos están firmados por un notario que es amigo suyo, y porque los datos sobre la empresa minera no son públicos. Alguien tuvo que investigar mucho para conseguir esa información. ¿Y eso qué importa? Los papeles son reales. Sí, pero las intenciones de Tomás no. Esperanza, ese hombre está tratando de separarnos. Pues está funcionando. Esperanza se subió a su carro y se fue, dejando a Santiago parado en el polvo del atardecer. Esa noche lloró hasta quedarse sin lágrimas, preguntándose si había sido una tonta por creer en el amor cuando el dinero siempre lo complicaba todo. Lo que no sabía era que en pocas horas una llamada telefónica cambiaría todo de nuevo. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Esperanza despertó sobresaltada al escuchar el timbre del teléfono resonando por toda la casa. «¿Bueno?», contestó con voz ronca. «Señorita Esperanza Morales, habla del Hospital General. Su abuela fue traída en ambulancia. Necesita venir inmediatamente». El mundo se detuvo. Esperanza se vistió a toda prisa y manejó al hospital con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Encontró a doña Carmen en urgencias, conectada a varios monitores, pálida como una hoja de papel. «¿Qué pasó?», le preguntó a la enfermera. «Crisis diabética severa. Llegó muy grave, pero ya está estable, aunque va a necesitar tratamiento costoso». Esperanza se sentó junto a la cama de su abuela y tomó su mano arrugada. «Abuela, no me dejes», susurró. Los ojos de doña Carmen se abrieron lentamente. «Mija, ¿estás ahí?». «Aquí estoy, abuela. No me voy a mover de aquí». «¿Dónde está Santiago?». Esperanza sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No está, abuela. Tuvimos una pelea». «¿Una pelea por qué?». Esperanza le contó brevemente sobre los documentos y el dinero. Doña Carmen escuchó con los ojos cerrados. «Ay, mija», suspiró, «ese muchacho te ama. Se le ve en los ojos cada vez que te mira». «Pero me mintió, abuela». «No te mintió, solo no te dijo algo que tenía miedo de decirte. Hay una diferencia». Antes de que Esperanza pudiera responder, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Se volvió y vio a Santiago corriendo hacia ellos, con el cabello despeinado y la camisa mal abotonada. «¿Cómo está doña Carmen?», preguntó sin aliento. «¿Cómo supiste que estaba aquí?». «La enfermera de recepción es prima de don Chuy. Me habló cuando supo que yo era... que nosotros éramos... cuando supo que conocía a la familia». Santiago se acercó a la cama. «¿Cómo se siente, doña Carmen?». «Como si me hubiera pisado un caballo», murmuró la anciana, pero sonrió al verlo. «Gracias por venir, mijo». «¿Ya habló con el doctor?», le preguntó Santiago a Esperanza. «Sí, dice que necesita un tratamiento nuevo que cuesta mucho dinero, como 20,000 pesos». Sin dudarlo un segundo, Santiago se dirigió a la ventanilla de pagos. «Santiago, no», gritó Esperanza siguiéndolo. «No puedes pagar el tratamiento de mi abuela». «¿Por qué no?». Porque no tenemos esa relación ya». Santiago se detuvo y la miró con ojos tristes. «Esperanza, doña Carmen es familia, y la familia cuida de la familia, tengamos o no tengamos esa relación». Pagó los 20,000 pesos sin más discusión. Mientras esperaban que doña Carmen estuviera lista para irse a casa, Santiago y Esperanza se sentaron en silencio en la sala de espera. «Gracias», dijo finalmente Esperanza. «No me las des. Es mi abuela también, de alguna manera». «Santiago, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Te escucho. ¿Cuándo empezaste los trámites para recuperar la tierra?». Santiago suspiró. «Hace 3 años, después de que murió mi papá». «¿Y cuándo supiste que valía tanto dinero?». «Hace 1 año. Una empresa minera me contactó para ofrecerme comprarla». «¿Y nunca pensaste en decírmelo?». Santiago se volvió para mirarla de frente. «Esperanza, ¿puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie?». Ella asintió. «Cuando mi papá murió, encontré esa carta que le había escrito a tu papá entre sus cosas. Pero también encontré otras cartas, borradores que nunca envió. En una de ellas hablaba de ti». «¿De mí?». «Sí. Decía que se había enterado de que Joaquín tenía una hija y que se preguntaba cómo serías. Decía que esperaba que fueras feliz y que algún día, tal vez, podríamos conocernos». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas.
Cuando llegué aquí y empecé a preguntar por la familia Morales, me dijeron que solo quedaba una nieta que trabajaba en el cruce. Fui al restaurante varias veces, solo para verte de lejos. Quería conocerte, pero no sabía cómo acercarme. ¿En serio? La noche de la tormenta no fue casualidad, Esperanza. Yo sabía a qué hora salías del trabajo. Había pasado por ahí otras noches, esperando tener valor para hablar contigo. Esperanza se quedó sin palabras, pero cuando te conocí, cuando vi tu fortaleza, tu bondad, la forma en que cuidabas a tu abuela, me enamoré de ti por quien eras, no por ser la hija de Joaquín. Entonces, ¿por qué no me dijiste sobre el dinero? Porque tenía miedo de que pensaras que me acercaba a ti por interés. Y porque quería proponerte algo, pero quería hacerlo cuando estuvieras segura de que me amabas. ¿Proponerme qué? Santiago tomó sus manos. Casarme contigo y dividir todo en partes iguales. La tierra, el dinero, todo. Tu papá era dueño de la mitad, así que tú tienes derecho a la mitad. Esperanza sintió que el corazón se le detenía. Santiago, pero quería que dijeras que sí porque me amabas, no porque te ofrecía dinero. En ese momento, Tomás Rivera apareció en la entrada del hospital. Tenía una expresión triunfante que a Esperanza no le gustó nada. «Esperanza, qué bueno que te encuentro aquí», dijo acercándose. «Vengo a hacer los pagos del tratamiento de tu abuela, como habíamos acordado». «¿Cómo habíamos acordado?», preguntó Esperanza confundida. «Ayer me dijiste que necesitabas dinero para los gastos médicos. Te ofrecí ayudarte a cambio de que consideraras mi propuesta de matrimonio». «Yo nunca dije eso». Santiago se levantó. «¿De qué está hablando?». Tomás sonrió. «Hablo de que Esperanza ya no te necesita, Santiago. Yo me voy a hacer cargo de ella y de su abuela. Ya hasta pagué la cuenta del hospital». «No, no la pagaste», dijo Santiago. «Yo la pagué hace 2 horas». La sonrisa de Tomás se desvaneció. «¿Cómo que tú la pagaste?». «Con mi dinero, el dinero que según tú estoy escondiendo». «Santiago», intervino Esperanza. «Tomás, esto tiene que parar. Abuela está enferma y ustedes están peleando por cosas que...». La interrumpió la llegada de doña Carmen en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la anciana. «Se escuchan gritos desde mi cuarto». «Doña Carmen», dijo Tomás, «vine a asegurarme de que tenga el mejor tratamiento. Estoy dispuesto a hacerme cargo de todos sus gastos médicos». «¿A cambio de qué?», preguntó la anciana, mirándolo con suspicacia. «A cambio de que Esperanza acepte casarse conmigo». Doña Carmen se quedó callada por un momento. Después, para sorpresa de todos, comenzó a reírse. «Joven Tomás, usted está muy confundido si cree que mi nieta está en venta». «No es eso, yo solo...». «Es exactamente eso», lo interrumpió la anciana. «Y déjeme decirle otra cosa. Santiago ya pagó mi tratamiento, sin condiciones, porque así es como actúa la familia de verdad». Tomás se puso rojo de la ira. «Pero es que ustedes no entienden. Santiago les está mintiendo. Ese hombre tiene millones y se está haciendo el pobre». «¿Y eso qué importa?», preguntó doña Carmen. «¿Usted cree que mi nieta está con él por dinero?». «Por supuesto que sí». La bofetada que le dio Esperanza resonó por todo el pasillo. «Nunca», dijo con voz temblorosa de rabia, «nunca vuelvas a insinuar que soy una interesada, y nunca vuelvas a acercarte a mi familia». Tomás se llevó la mano a la mejilla. «Te vas a arrepentir, Esperanza. Los dos se van a arrepentir». Se fue del hospital, pero Esperanza tenía la horrible sensación de que eso no era el final. «Mija», dijo doña Carmen, «ayúdame a levantarme. Tengo algo importante que decirles a los dos». Con cuidado, la ayudaron a ponerse de pie. La anciana tomó las manos de Esperanza y Santiago y las juntó. «Escúchenme bien. Sus papás perdieron años de felicidad por el orgullo y los malentendidos. No cometan el mismo error». Miró a Santiago. «Tú, muchacho, la próxima vez que tengas secretos importantes, compártelos. El amor se construye con confianza». Después miró a Esperanza. «Y tú, mija, la próxima vez que alguien venga con chismes, háblalo directamente con quien corresponde. No dejes que otros metan cizaña en tu corazón». Los dos asintieron sintiéndose como niños regañados. «Ahora», continuó doña Carmen, «Santiago, ¿de verdad la amas?». «Con toda mi alma». «¿Y tú, Esperanza?».
Sí, abuela. Lo amo. Entonces, ¿qué están esperando? La vida es muy corta para desperdiciarla en peleas tontas. Santiago se arrodilló ahí mismo, en el pasillo del hospital. Esperanza Morales, ¿quieres casarte conmigo? Te prometo que nunca más habrá secretos entre nosotros. Te prometo que construiremos algo hermoso juntos, con o sin dinero. Y te prometo que honraremos la memoria de nuestros papás amándonos como ellos no pudieron amarse. Esperanza miró sus ojos sinceros. Después miró a su abuela, que sonreía con lágrimas en los ojos, y supo que había encontrado su hogar. Sí, dijo, sí quiero casarme contigo. Y ahí mismo, en el pasillo de un hospital, bajo las luces fluorescentes y rodeados del aroma a desinfectante, Santiago y Esperanza se besaron sabiendo que habían superado la prueba más difícil, elegirse el uno al otro por encima de todo lo demás. Pero lo que no sabían era que Tomás no se iba a dar por vencido tan fácilmente y que su venganza vendría cuando menos lo esperaran. Un año había pasado desde aquella noche en el hospital, cuando Esperanza despertó sintiendo las primeras patadas de su hijo en el vientre. Se llevó las manos a la barriga redonda y sonrió, recordando todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. El restaurante Sabores de Casa había abierto sus puertas 6 meses atrás en un hermoso edificio de adobe que Santiago y ella habían construido en una esquina del rancho. Las mesas siempre estaban llenas de familias locales y turistas que venían atraídos por la auténtica comida mexicana de Esperanza y las historias que doña Carmen contaba mientras preparaba sus famosos panes dulces. «Buenos días, mi amor», murmuró Santiago, besándole el cuello mientras ella preparaba el desayuno en la cocina de su nueva casa. «Buenos días. Tu hijo está muy activo esta mañana». «¿Mi hijo? Anoche dijiste que era tu hija». Esperanza se rió. «Whoever it is, definitely has your stubborn streak». Santiago puso sus manos sobre su vientre y sintió una patadita. «¿Ya despertó doña Carmen?» «Hace rato está en el restaurante preparando las conchas para el desayuno. Dice que quiere tener todo listo, antes de que lleguen los turistas de la Ciudad de México». Después de vestirse, caminaron juntos hacia el restaurante. El negocio había prosperado más allá de sus sueños más ambiciosos. Lo que había comenzado como un pequeño local se había convertido en un destino gastronómico famoso en toda la región. «¿Te acuerdas cuando pensabas que nunca podrías tener tu propio restaurante?», preguntó Santiago mientras admiraban las mesas llenas de familias desayunando. «Me acuerdo cuando pensaba que nunca podría tener nada», respondió Esperanza. «Y mira todo lo que tenemos ahora». No se refería solo al dinero, aunque la venta de parte de los terrenos a la empresa minera les había dado seguridad económica para toda la vida. Se refería a la familia que habían construido, doña Carmen, ahora completamente recuperada y más vital que nunca, los empleados del restaurante que se habían vuelto como hermanos, los vecinos que los habían aceptado como pareja a pesar de los chismes iniciales. «¿Sabes qué?», dijo Santiago de repente. «Nunca te conté cómo terminó lo de Tomás». «¿Lo de Tomás?» «Pensé que simplemente se había ido del pueblo después de todo lo que pasó». Santiago sonrió. «Se fue, pero no por gusto. Resulta que cuando investigué más sobre los documentos que te había enseñado, descubrí que había falsificado algunos datos. Su abuelo sí había estado involucrado en el fraude original de los terrenos, pero Tomás había exagerado los números para hacerme ver peor». «¿En serio?» «Sí. Y cuando confronté a su familia con la evidencia, decidieron que era mejor que se mudara a otra ciudad antes de que presentara cargos legales». Esperanza negó con la cabeza. «Todo ese tiempo perdido por sus celos». «No fue tiempo perdido», dijo Santiago tomándola de la mano. «Nos ayudó a darnos cuenta de que lo nuestro era real». Esa tarde, mientras Esperanza descansaba en la hamaca bajo el roble centenario, donde Santiago le había propuesto matrimonio, llegó una familia de turistas con niños pequeños. Los niños corrieron inmediatamente hacia los caballos, y Esperanza sonrió al ver a Santiago explicándoles pacientemente cómo acercarse a los animales sin asustarlos. «Va a ser un papá maravilloso», comentó doña Carmen sentándose en una silla cercana con su tejido. «¿Tú crees, abuela?» «Estoy segura. Mira cómo cuida a esos niños,
cómo te cuida a ti, cómo cuidó de mí cuando estuve enferma. Ese hombre tiene corazón de oro. A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real. ¿Sabes qué pienso yo?, dijo la anciana sonriendo. Pienso que tus papás están viendo todo esto desde donde quiera que estén y están felices de que sus hijos hayan logrado lo que ellos no pudieron. Esperanza se llevó una mano al vientre. ¿Crees que debimos ponerle Roberto o Joaquín al bebé? ¿Y si es niña? Entonces, Carmen Esperanza, por ti y por mí. Ay, mija, me vas a hacer llorar. Cuando comenzó a oscurecer, Santiago encendió las luces que habían puesto alrededor del restaurante y el rancho. El efecto era mágico. Parecía como si hubieran capturado estrellas y las hubieran colgado entre los árboles. Los últimos clientes del día se fueron después de la cena y la pequeña familia se quedó sola bajo el cielo estrellado. Santiago puso música suave en el sistema de sonido del restaurante y pidió a Esperanza que bailara con él. ¿Estás loco? Estoy embarazada de 8 meses. Exactamente por eso. Quiero bailar con ustedes dos. Esperanza aceptó, y se movieron lentamente bajo las luces, con las manos de Santiago protegiendo su vientre. ¿Recuerdas esa noche en la tormenta?, preguntó Santiago suavemente. Fue el momento en que mi vida realmente comenzó, respondió Esperanza, repitiendo las palabras que había dicho en su boda. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? ¿Qué? Que empezó con una tormenta y terminó con un cielo despejado. Esperanza miró hacia arriba. Las estrellas brillaban con una claridad perfecta y no había ni una sola nube en el cielo. ¿Terminó?, preguntó sonriendo. Yo creo que apenas está empezando. Santiago la besó bajo el roble donde sus papás solían jugar cuando eran niños, donde habían prometido ser hermanos para siempre. Esa promesa finalmente se había cumplido, no a través de ellos, sino a través del amor de sus hijos. Cuando se separaron, caminaron tomados de la mano hacia su casa, dejando atrás las luces del restaurante, pero llevando consigo la calidez de todo lo que habían construido juntos. En la entrada del rancho, un letrero nuevo brillaba bajo la luz de la luna. Rancho Esperanza, Santiago y Esperanza Morales, donde las familias se reúnen. Y en la distancia, la carretera donde todo había comenzado se extendía pacífica bajo las estrellas, esperando a que otras historias de amor encontraran su camino a casa.